Hola, hola, ¿me escuchan todos? ¿Estamos todos? Todavía no, profe. Bueno, esperamos. Faltan. Ahora sí. Bueno, estamos con nuestro queridísimo fluorocromo, que era esta molécula que recibía luz a de una cierta longitud de onda, de una longitud de onda corta, ¿sí? Por ejemplo, de luz ultravioleta, y absorbe esa luz, se excita esa molécula, y cuando vuelve a su estado basal, emite luz con una longitud de onda más larga, pero de menor energía. ¿Alguna vez vieron la luz ultravioleta, no? ¿O no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. La luz ultravioleta es la luz que nos llega también del sol, la que nos quema, la que nos broncea, es luz UV, ¿sí? También. Bueno, estas moléculas, digamos, cada fluorocromo, no todos los fluorocromos tienen, digamos, el mismo, lo que se llama el mismo espectro de emisión, ¿no? O sea, tienen un espectro de emisión característico. ¿Qué significa esto? Que puedo tener varias moléculas de fluorocromo y cada una va a emitir una luz de diferente longitud de onda y de diferente color, por lo tanto. Yo tengo fluorocromo que me puede emitir, por ejemplo, una fluorescencia de color verde y otras que me pueden emitir fluorescencia de color rojo, por ejemplo. ¿Está bien? Hay diferentes fluorocromos, son sustancias distintas, y al ser sustancias distintas, cuando absorben esta luz, emiten diferentes luces de colores. Por eso se dice que es un colorante fluorescente, ¿sí? Porque en realidad lo que uso yo es de alguna manera para colorear la muestra y poder observarla, ¿sí? Es una manera de colorear, de buscar alguna parte de la muestra. Fíjense, acá hay dos de los fluorocromos que más se usan. ¿Lo ven en la diapo, los dos? Tienen unos nombres muy... No, ahora no está la diapo. No es la diapo, profe. ¿No se llega a ver todavía? Bueno, volvemos. Ah, porque no compartimos. Estaba compartida de antes y me olvidé que la tengo que volver a compartir. Cada vez que nos vamos y volvemos. ¿Ahora sí? Sí. Bien. Bueno, les decía que entonces estas moléculas, los fluorocromos, son en realidad colorantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo elegir, por ejemplo, diferentes fluorocromos y cada uno me va a colorear con diferente color. Acá, estos son los que les decía, que acá hay dos de los fluorocromos que más se utilizan. Y los dos tienen diferente color. El primero, que es el isocianato de fluoresceína, o le suelen decir fluoresceína, solito. Lo que me da es un color, cuando se irradia con luz ultravioleta, me emite una fluorescencia de ese color, un color verde amarillo, es el más conocido de todos estos. El otro, que es el isotiocianato de rodamina, ¿sí? También cuando yo lo irradio con luz ultravioleta, lo que me va a emitir es una fluorescencia de color, ¿sí? O sea que los dos fluorocromos los puedo colocar juntos en una misma muestra para que me señalen diferentes cosas. ¿Sí? Nosotros habíamos visto, creo que una fotito en bacterio o algo, ¿no? ¿Puede ser? Yo les mostré, o acá mismo antes, en la otra clase, donde mostraban una parte
que se veía en rojo y otra parte que se veía en verde en la misma molécula. ¿Sí? Yo puedo jugar con eso, utilizar varios fluorocromos, por ejemplo, un anticuerpo lo marco con el fluorocromo con fluoresceína para que me detecte una proteína interna de una bacteria. Y otro anticuerpo lo marco con prodamina para que me detecte algún líquido de membrana. Entonces, cuando yo vea al microscopio, lo que voy a ver es rojo en la parte de la membrana y verde en las proteínas internas. Entonces, puedo mirar en la misma muestra dos cosas marcadas con esos marcadores. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Bueno, ahora, perfecto, yo marqué anticuerpo, antígeno, depende de lo que quiera. ¿Cómo puedo detectarlo esto? ¿Cómo lo veo? ¿Qué necesito para verlo? Claro, necesariamente necesito un microscopio de fluorescencia, un microscopio de fluorescencia. Este microscopio de fluorescencia tiene que tener una luz ultravioleta que irradia la muestra para que excite a estas moléculas, ¿sí? Y entonces yo pueda observar la emisión de fluorescencia. Siempre es ultravioleta la que... No necesariamente, pero para estos dos fluorocromos se utiliza luz ultravioleta. Si siempre tiene que ser, como decía, tiene que ser la luz que vos le irradies, tiene que tener una longitud de onda más cortita, una mayor energía que la que vaya a emitir. ¿Sí? Depende cuál sea la luz que emita, la luz con la que la tenés que irradiar. ¿Sí? En estas técnicas de inmunofluorescencia necesitamos esas dos cosas. Necesitamos anticuerpos que estén conjugados a un fluorocromo, ¿sí? Raramente se marcan los antígenos. En las técnicas de inmunofluorescencia lo que marcamos son los anticuerpos, ¿sí? Antígenos en general no se marcan con fluorocromo, lo que marcamos son anticuerpos, que quede clarísimo eso. Los anticuerpos. Y necesitamos sí o sí un microscopio de fluorescencia con luz ultravioleta. Si no, no podemos ver nada. ¿Está bien? Ahora, dentro de nosotros ya vimos que, bueno, esto es más o menos lo que vimos. Ahí está. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las técnicas que podían ser directas o indirectas? ¿Qué significaba en concepto una técnica directa? En un análisis, ¿qué significaba una técnica indirecta? ¿Alguno me puede decir? El directo era cuando tratábamos de detectar los antígenos y el indirecto cuando buscábamos los anticuerpos. Exactamente. Entonces, una técnica directa es cuando yo voy a buscar en la muestra de mi paciente, en este caso, puede ser en cualquier otra muestra, pero en el caso nuestro va a ser de un paciente. En la muestra del paciente lo que busco es antígenos. Y una técnica va a ser indirecta cuando yo lo que vaya a buscar en mi muestra es anticuerpos de mi paciente. ¿Está bien? Entonces van a ser diferentes casos. Ahora, acuérdense que acá solamente puedo marcar el anticuerpo, así que fíjense que lo que vamos a hacer acá es, vamos a tener dos técnicas, la inmunofluorescencia directa y la inmunofluorescencia indirecta. En la inmunofluorescencia directa yo voy a buscar antígeno en la muestra de mi paciente, por lo tanto, voy a necesitar un anticuerpo que compré en el kiosquito. Sí, no lo saqué de la muestra de mi paciente, lo compré en el kiosquito, al que le conjugué, es decir, le pegué, le agregué un fluorocromo. Prodamina, fluoresceína, el que yo quiera, ¿sí? Ese anticuerpo... Al primero. Porque se corta, hay como unos ruidos que no escuché. Sí, hay ruidos raros.
¿Alguien? En la directa se le agregaba el... En la directa yo busco el antígeno. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Que el anticuerpo que use para detectar ese antígeno esté conjugado, es decir, tenga pegado un fluorocromo. ¿Sí? Sí. ¿Me siguen? Ahora, en la indirecta, yo voy a buscar anticuerpo la muestra a mi paciente. ¿Sí? Entonces, si voy a buscar anticuerpo la muestra de mi paciente, y la técnica solo me permite marcar anticuerpos, yo no voy a poder marcar el antígeno. Tampoco puedo marcar el anticuerpo de mi paciente, porque no sé si lo tiene o no. ¿Cómo hago para marcar la muestra si lo que estoy buscando es eso? Entonces, ¿cómo lo detecto? Utilizando algo que me detecte el anticuerpo de mi paciente. ¿Qué les parece que es? Fíjense, ¿qué dice la diapo y qué les parece que es eso que dice que se emplea como reactivo? Un suero anti-gamma globulina. No, y eso en un antes... no. Es un anticuerpo. Claro, anti el anticuerpo. Anti el anticuerpo, exactamente. Anti-gamma globulina. O sea, yo el anticuerpo conjugado que voy a usar en la indirecta, es decir, el anticuerpo que voy a usar como reactivo, conjugado con el fluorocromo, va a ser un anticuerpo que me detecte el anticuerpo de mi paciente. Es decir, que sea específico para detectar gamma globulina humana, porque acordémonos que los anticuerpos son inmunoglobulinas G, o sea, gamma globulina. ¿Está bien? Los anticuerpos circulantes que tenemos son IgG, gamma globulina. Por lo tanto, si yo quiero detectar ese anticuerpo, tengo que poner otro que detecte ese anticuerpo, que es una gamma globulina humana, porque estoy buscando pacientes humanos. Si ustedes van a trabajar en una veterinaria, será para gamma globulina de perro, de gato, de conejo, de lo que fuera. ¿Se entiende? ¿Se entiende o vuelvo sobre el tema? No, No, sí, se no entendió. entendí. ¿Se entendió? No, yo no entendí. ¿Sí Yo o no no? entendí. No, yo no entendí. Bueno, si yo tengo, o sea, yo lo que voy a hacer en esta técnica, ahora vamos a verla bien en dibujitos, pero yo quiero detectar si la muestra de mi paciente tiene o no anticuerpos, imaginémonos, contra, no sé, a ver, vamos a poner contra el polen, por decir Sí. algo, o contra la hepatitis B, lo que ustedes quieran. Vamos a poner contra la hepatitis B, que me parece más científico. Agarro la proteína de la hepatitis B, que es mi antígeno, ¿sí? Y lo voy a poner en mi, ¿cómo se llama? En mi placa, ¿sí? Sobre eso le voy a agregar el suero de mi paciente, porque yo lo que quiero ver es si hay anticuerpos o no en el suero de mi paciente que reconocen ese antígeno. Pero el suero de mi paciente yo no lo puedo marcar. Primero porque no sé si lo tiene al anticuerpo. Y segundo porque no habría forma, porque si lo supiera que lo tuvieran tampoco sé cuánto, así que sería imposible marcar esa muestra. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo que detectar ahora ese complejo, el del antígeno que yo pegué y el anticuerpo que por ahí tiene mi paciente. Si lo tiene, se formará un complejo antígeno-anticuerpo, y yo lo que tengo que detectar es si ese complejo se formó o no se formó. Es decir, que lo que tengo que detectar es si hay anticuerpos, porque antígenos ya sé que hay, porque los puse yo, pero ¿hay anticuerpos que en la muestra de mi paciente que se unieron a esos antígenos? Entonces tengo que detectar el anticuerpo. El anticuerpo de mi paciente es una gamma globulina, una inmunoglobulina G. Por lo tanto, para poder detectarlo, necesito poner un anticuerpo que detecte este anticuerpo. O sea, es un anticuerpo específico para que reconoce gamma globulina. Ah. Y ese anticuerpo que reconoce gamma globulina humana, yo a ese lo voy a marcar con el fluorocromo. Entonces, si yo pegué el antígeno, si mi paciente tenía anticuerpos y se pegan al antígeno, yo hasta ahí no lo veo. Pero cuando yo le pongo el segundo anticuerpo que tiene el fluorocromo, si hay anticuerpos de mi paciente, se le van a pegar. Y yo entonces voy a poder detectar la señal de fluorescencia. ¿Se entiende? Sí.
O sea, No. pongo un anticuerpo que reconozca a la gamma globulina. A la Y gamma a este globulina humana. que puse, ¿Cómo? sí, y a ese que puse lo marco con el Claro, antes de fluorocromo. ponerlo se marca. Así después yo sé si está o no está. Ahora vamos a ir viendo la técnica y por ahí se va acomodando todo. Pero el concepto es eso, tienen que entender. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque a partir de ahora es muy común que usemos anticuerpos anti-gamma globulina humana. Porque si yo quiero ir a buscar anticuerpos de mi paciente, los conjugados puede ser que sean, en muchos casos son, en el ELISA es muy común que yo use anti-gamma globulina humana. ¿Sí? Esta anti-gamma globulina humana, ¿de dónde la saco? ¿Alguno sabe de dónde saco anti-gamma globulina? ¿Anticuerpos que reconozcan mis propios anticuerpos? ¿De dónde los saco? ¿Alguien se imagina? Lo del kiosquito era un chiste, no voy a comprar el kiosquito. ¿Lo fabricas vos? Inoculándolo en animales. Claro, lo fabrico yo, muy bien, y en animales. Exactamente, en el laboratorio yo puedo inyectar ratones, conejos, ratas, animales más grandes, con anticuerpos, con porciones de anticuerpo humano. Eso sería un antígeno para el animal. Entonces el sistema inmune del animal reconoce ese antígeno y produce anticuerpos contra ese antígeno. Entonces, generalmente, cuando yo vaya a comprar anticuerpos anti-inmunoglobulina humana, voy a ver que dice hecho en conejo, o ¿sí? Los anticuerpos de conejo anti-gamma globulina humana, o anticuerpos de ratón anti-gamma globulina humana. ¿Está bien? Los anticuerpos son del animal, pero tienen como especificidad ser anti-gamma globulina humana. ¿Me siguen todos? Sí. Bien. Entonces, fíjense que acá, una particularidad que tiene esto, que la directa y la indirecta, seguimos con el mismo concepto, por eso no quiero que pierdan el concepto de lo que es directa e indirecta, porque después hay muchas variaciones. Pero la directa siempre es buscar antígeno, y la indirecta siempre busca anticuerpos. Solo que en la inmunofluorescencia, en ambos casos, uso como reactivo el anticuerpo. ¿Sí? Pero siempre voy a buscar lo mismo. Fíjense, acá está un poquitito lo que yo traté de hacer con mis manos, así, dibujado, que queda más lindo. ¿Lo llegan a ver? Sí. Acá lo hacen sobre una célula, porque esto en la inmunofluorescencia me permite trabajar sobre cultivos celulares, sobre tejidos, directamente, sin ningún problema. Así que acá fíjense que lo que estamos haciendo es que tenemos un antígeno que está pegado a mi célula, ¿sí? Y ahí tengo, fíjense, la diferencia entre los dos. La directa, tengo mi antígeno, que es el amarillito, pegado a mi célula, y yo, imagínense que esto puede ser una célula de una biopsia de un tejido, por ejemplo, ¿sí? Y lo que voy a agregarle es mi reactivo. Este es mi reactivo, el anticuerpo este. ¿Lo ven que estoy señalando? ¿Por qué? Porque es un anticuerpo primario, el primer anticuerpo, que yo ya lo marqué con el fluorocromo. Entonces, este anticuerpo, ¿por qué es directa? Porque yo lo que quiero detectar es este antígeno que es de mi paciente. Acá lo que es de mi paciente es esto, esta célula con el antígeno. Y yo le agrego como reactivo este anticuerpo conjugado. Si había antígenos en las células de mi paciente, este anticuerpo se va a pegar, y como está conjugado a una enzima, yo lo voy a poder, a una enzima, me queda Elisa, a un fluorocromo, yo voy a poder detectar fluorescencia con mi microscopio de fluorescencia. En la indirecta, yo lo que voy a hacer es que voy a pegar un antígeno, como se llama, un antígeno que también es un reactivo para mí, este antígeno lo pego yo. Voy a agregar la muestra, acá el anticuerpo primario, el que está en azul, es la muestra de mi paciente, ¿sí? No sé si está o no. Y si estaba, se va a unir al antígeno. Para poder detectarlo, le agrego un anticuerpo secundario,
pegado, conjugado al fluorocromo. Este anticuerpo secundario, el gris, fíjense que detecta al anticuerpo primario, es decir, el gris es una antiinmunoglobulina humana. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos otra vez. ¿Se entendió esto de ¿cómo se llama? De la inmunofluorescencia directa e indirecta? Vamos a ver un poquitito cómo son los... En la directa, sí. Perdón, profe. Vos tenés vos tenés en la célula un antígeno. Entonces le agregás un reactivo y si está el antígeno se adhiere y emite color. ¿En la directa? Sí. En la directa sí, porque el reactivo que yo puse, fíjate que es un anticuerpo específico contra el antígeno, el antígeno, o sea, no sé qué antígeno será, y yo ya lo marqué con el fluorocromo, antes de ponerlo. Este es un reactivo para mí, es mi conjugado, se llama anticuerpo conjugado. ¿Por qué? Porque está conjugado a un fluorocromo. Entonces yo lo voy a pegar. Si resulta que hay antígeno, se me van a pegar y voy a tener mucha fluorescencia. Si no hay antígeno en la muestra de mi paciente, no se me van a pegar y no tengo fluorescencia. ¿Se entiende? Claro. Sí. Y en el otro, sí, si está el anticuerpo, se forman inmunocomplejos y emite una luz, un color, una radiación. No, acá el antígeno es reactivo, es algo que yo pongo, no es de la muestra del paciente. El anticuerpo, el azul, es la muestra de mi paciente. Yo quiero ver si hay anticuerpos o si no hay. Si hay anticuerpos, se va a pegar. Y entonces cuando yo le ponga el segundo anticuerpo, que detecta anticuerpos humanos, y que está marcado, entonces voy a ver la fluorescencia. Pero si la muestra de mi paciente no tiene anticuerpos, entonces todos estos anticuerpos grises que yo puse, antiinmunoglobulina marcados, no se van a pegar a ningún lado, y entonces yo no voy a ver fluorescencia. Solo voy a ver fluorescencia si la muestra de mi paciente tiene anticuerpos, como los azules, que se pegan al antígeno. Porque estos anticuerpos grises no detectan antígeno, detectan solo anticuerpos. Son antiinmunoglobulina humana. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. ¿Y cuando emiten la luz, se ve por un tiempo largo o es...? ¿O cómo es? Sí, se ve bastante tiempo. No se puede dejar de un día para el otro, pero se ve bastante, sí. Si tenés un tiempo para verlo. Yo antes de seguir les quiero mostrar, les cuento más o menos cómo son las... Esperen, vamos a bajar esto. Les quiero mostrar cómo es una técnica de inmunofluorescencia. A ver, esperen un cachitín. La técnica de inmunofluorescencia tiene varios pasos, ¿no? Vamos a buscar. Esperen un segundo que estoy buscando el videíto para que lo puedan ver. Biocientífica. Les decía que... a ver, espérenme, acá. ¿Llegan a ver el videíto ahí chiquitito?
Sí. Bueno, ahora lo agrando. Les No, se decía ve que bien tiene- igual. ¿Cómo? Se ve bien igual, así. ¿Así lo ven bien todos? Va, la imagen, Sí. no sé, después el video. Bueno, ahora lo ponemos, me parece. No sé. Si se ve, me interesa que se vea bien lo que hacen, pero bueno, ahora lo vemos y si no me dicen, lo agrando. Lo que le decía es que tiene varios pasos esta pruebita de inmunofluorescencia. En realidad lo primero que voy a hacer es lo que se llama la fijación, ¿sí? Ustedes después van a ver ahí en el video que hay algunas partes. La fijación, ¿qué significa? Es, en el caso, por ejemplo, de la inmunofluorescencia, o sea, vamos a decir, los pasos son similares en la directa que en la indirecta. Simplemente que van a intervenir a veces diferentes reactivos. Pero la fijación se da tanto en la directa como en la indirecta, ¿sí? ¿Qué es la fijación? Es cuando yo tengo que fijar la muestra, o sea, el antígeno, vamos a decir, cuando yo fijo el antígeno sobre, por ejemplo, un portaobjetos, ¿sí? Sobre un soporte. Necesito un soporte, entonces ahí voy a fijar mi antígeno. Siempre voy a fijar el antígeno, acuérdense el dibujito que estábamos viendo, ¿sí? Siempre fijamos el antígeno, ¿está claro? En el caso de la inmunofluorescencia directa, ese antígeno va a ser la muestra de mi paciente, así que yo voy a agarrar la muestra de mi paciente, una alícuota, y la voy a fijar sobre mi portaobjetos, ¿sí? ¿Cómo lo puedo fijar? Bueno, puedo utilizar, por ejemplo, fijación química. En general se utiliza un solvente de metanol y acetona, ¿sí? Esta fijación no solamente hace que el antígeno de mi paciente quede adherido al portaobjetos, sino que además permeabiliza las células, la membrana celular, y entonces permite que ingresen mejor los reactivos. ¿Qué hago después de eso? ¿Sí? Voy a tener que agregarle, ya tengo el antígeno, se ubican, tengo el portaobjetos y el antígeno de mi paciente, la muestra de mi paciente, que quiero ver si tiene antígeno, no lo sé, pegado en el portaobjetos. Entonces, ¿qué hago? Le agrego el anticuerpo. ¿Sí? Ese anticuerpo va a ser un anticuerpo anti el antígeno que estoy buscando. ¿Me siguen en los pasos? Ese es el segundo paso. Ese sería el segundo paso. El primer paso es la fijación. El segundo paso, la fijación, yo lo que hice fue fijar la muestra con mi antígeno, si es que lo tuviera el antígeno, al portaobjetos. Después viene la etapa de incubación, pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agregarle un anticuerpo marcado con el fluorocromo, y ese anticuerpo tiene que ser específico contra ese antígeno. ¿Está bien? Entonces, lo fijé, paso 1. Segundo paso, le agrego el anticuerpo conjugado con el fluorocromo y lo pongo a incubar a una temperatura y un tiempo adecuados. ¿Sí? Después, ¿qué hago? Lo lavo. Siempre tengo que lavar, y eso vamos a hacer un poquito más hincapié. Siempre tenemos que estar lavando, ¿sí? Entre paso y paso. Después van a ver el videito cómo lava. Es decir, fijo el antígeno. Vamos por parte de vuelta. Fijo el antígeno, la primera etapa, fijación, ¿sí? Con el solvente, todo, fijo el antígeno, o la muestra de mi paciente en realidad, en la inmunofluorescencia directa. Después de que fijé, voy a tener que lavar. Siempre tengo que lavar para sacar el excedente. ¿Con qué lavo? Con una solución salina, con una solución fisiológica, ¿sí? Pero tiene otras mezclas, ¿no? Tiene otras sales. Hago el lavado, ¿sí? Le agrego el anticuerpo. Un anticuerpo marcado con fluorocromo que sea específico contra el antígeno que estoy buscando en la muestra de mi paciente. Lavo para sacar el excedente. Lo pongo a incubar a una temperatura y un tiempo adecuado.
Cuando lo saco, ya directamente lo puedo observar en el microscopio de fluorescencia. ¿Se entiende la inmunofluorescencia directa? ¿Los pasos? ¿Sí o no? Sí. Bien. La inmunofluorescencia indirecta tiene pasos similares, nada más que nosotros le vamos a agregar un anticuerpo más. ¿Sí? Entonces, Profe, sí, me queda una duda, perdón. sí. Cuando se agrega el anticuerpo marcado, después se incuba y después se lava. Cuando le agrego el anticuerpo marcado, no. Cuando le agrego el anticuerpo marcado, voy a tener que dejar que se incubar para que dejar que se pegue, y después lavar para sacar el excedente, porque si no, lo que voy a observar es todos los anticuerpos, los que se pegaron y los que no se pegaron. ¿Sí? Ahí, después de que lo deje incubar, lo lavo y ahí lo observo. Exactamente, o sea que lavo después de la fijación para que no me quede nada que no esté fijado. Pongo el anticuerpo, lo pongo a incubar y después lo tengo que lavar para poder sacarle todo lo que no quedó pegado durante la incubación. O sea, solamente quiero observar, la fluorescencia de aquellos anticuerpos que quedaron pegados. Y el lavado cumple esa función, sacar el excedente. En la inmunofluorescencia indirecta, yo también voy a hacer el paso de fijación, pero en este caso lo que voy a fijar es un antígeno que es un reactivo, algo que puse yo, porque como es indirecta esta inmunofluorescencia, voy a ir a detectar el anticuerpo de la muestra de mi paciente. Entonces, lo que voy a pegar en el portaobjetos es un antígeno que yo decidí y que conozco la cantidad y todo, y lo pego yo misma en el portaobjetos. ¿Sí? Esa es la fijación. La fijación, en la inmunofluorescencia indirecta, lo que yo voy a fijar sobre el portaobjeto es un antígeno que es mi reactivo también. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer después? Profe, Sí. esta técnica sería para antígenos particulados, ¿no? Para antígenos particular, depende. Podés hacerlo sobre células, podés hacerlo sobre tejidos, pero por ahí puede ir a detectar antígenos que estén dentro, o sea, no utiliza la partícula como antígeno, puede ir a buscar, por ejemplo, algo que sea dentro de una célula. ¿Se entiende? Se usa para partículas, puede detectar células, por ejemplo, se utiliza para detectar glóbulos rojos, por ejemplo, glóbulos blancos también. Pero también puede detectar proteínas que están adentro de una célula, por ejemplo. ¿Sí? Ajá. O que están en una solución. No importa, no necesariamente tienen que ser particulados, no. No. Pero se usa, ahora vamos a ver la aplicación en la clínica que se usa para células sanguíneas. Bueno, en la inmunofluorescencia indirecta, entonces, nosotros vamos a fijar ese antígeno que nosotros queremos, que lo usamos, que es nuestro reactivo, y lo vamos a hacer una incubación, lo llamamos una incubación primaria. Es decir, vamos a enfrentar ese antígeno que yo pegué con el anticuerpo que supuestamente está en la muestra de mi paciente. No lo sé, es lo que voy a buscar. Así que lo voy a enfrentar a la muestra de mi paciente a ver si tiene o no tiene anticuerpos. Y lo incubo. Acá vamos a tener dos incubaciones. La primera es con el antígeno que pegué y la muestra de mi paciente. Si la muestra de mi paciente tiene anticuerpos, los anticuerpos de mi paciente se van a pegar al antígeno que está en el portaobjetos durante la incubación. Saco de la incubación, lavo. Saco todo el excedente. Si no se pegó porque no había anticuerpos, cuando yo lave se va a ir todo. Si se pegó porque había anticuerpos, cuando yo lave solo van a quedar los anticuerpos que quedaron pegados al antígeno. Ahí voy a hacer una incubación secundaria. Le voy a agregar ahí el anticuerpo conjugado con fluorocromo. Y también lo voy a incubar. Ese anticuerpo conjugado con fluorocromo solo se va a pegar si encuentra anticuerpos de mi paciente. ¿Sí?
Entonces, si no encuentra nada, no se va a pegar. Y si encuentra anticuerpos de mi paciente, se va a pegar a los anticuerpos de mi paciente porque es antiinmunoglobulina humana. Lavo también. ¿Sí? Tengo que lavar para sacar el excedente después de la incubación. Y ahí puedo observar. ¿Sí? Ya ahí observó fluorescencia. ¿Se entendió? Más No, o me perdí. Te menos. Un choclo. ¿La directa estamos bien? Sí. Sí. Bueno, vamos con la indirecta. Lo primero que hacemos es fijar. Fijación. Ujú. ¿Pero qué fijamos en este caso? ¿La muestra del paciente? No. Fijamos un reactivo. Un antígeno que es mi reactivo. O sea, lo pongo yo y lo fijo yo. Yo lo elegí. Es para buscar el anticuerpo que no se puede, Claro, digamos. es para buscar el anticuerpo en la Directamente. muestra de mi paciente. Imagínense que yo quiero saber si mi paciente tiene anticuerpos, lo vacuné. Y quiero ver si mi paciente tiene anticuerpos contra la hepatitis B. Entonces, ¿qué hago? Bueno, fijo en mi portaobjetos antígenos, las proteínas del virus de la hepatitis B, que va a ser mi antígeno. ¿Sí? Lo fijo. Hago lavado. Lo incubo con el anticuerpo, con la muestra de mi paciente. No sé si tiene anticuerpos, es una posibilidad. Le pongo la muestra de mi paciente y lo incubo, ¿sí? Es decir, lo pongo a una temperatura, un tiempo. Si la muestra de mi paciente tenía anticuerpos, esos anticuerpos se pegan al antígeno. Si no lo tienen, no. ¿Sí? Ay, sí, por favor. Ahí está. ¿Se ve? Extraño su pizarrón, pero Sí. ¿Se ve? Sí. Pizarrón. Bueno, ese sería el portaobjetos y el antígeno, que yo pegué. ¿Está bien? Ahora voy a buscar, ahora le agrego, ahí lo fijé, que sería el primer paso. Lavo. Ahora le agrego la muestra a mi paciente. No se rían, a mí me sale mejor con la tiza. Puede ser que mi paciente tenga anticuerpos, pero puede ser que no. En el caso que tenga anticuerpos, vamos a estar en este primer caso. Y en el caso que no tenga anticuerpos, vamos a estar en este caso. ¿Se entiende? Yo fijé. Hasta que fijé estamos igual en los dos. Imagínense, paciente 1, paciente 2. ¿Estamos bien? Vamos a ponerle así, paciente 1, paciente 2. A mi paciente 1, al paciente 1, ¿qué hice? A los dos le fijé el antígeno. ¿Estamos bien hasta ahí? Al paciente 1, agregué la muestra del paciente 1 y tenía anticuerpos contra este antígeno, así que se me pegaron, pero el paciente 2 no tiene. Así que cuando yo le ponga cuando yo le ponga un segundo, sí, escucho. Cuando yo, ahí lo incubé, ¿sí? Con la muestra de mi paciente 1 y con la muestra de mi paciente 2. Mi paciente 1